Para hablar de violencia, primero debemos abordar la definición de este fenómeno. Violencia hace referencia al uso intencional de la fuerza física o al poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daños psicológicos, lesiones, la muerte. Género. Proceso mediante el cual individuos biológicamente diferentes se convierten en mujeres y hombres, mediante la adquisición de atributos que cada sociedad define como propios de la feminidad y la masculinidad. Violencia de género. Este hace referencia a las agresiones contra mujeres y niñas que resultan de daño físico, sexual o mental, así como las amenazas que como consecuencia conllevan a la privación de la libertad en acciones e ideas. Ahora vamos a hablar de las clasificaciones que podemos encontrar. Violencia física. Son todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, sacudidas o estrujones, entre otras conductas que pueden ocasionar daños físicos. Violencia sexual. Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, comprometiendo esta no solo en el acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, tales como actos lascivos, violentos o acceso carnal violento a la violación. Violencia psicológica constituye una forma de abuso más sutil, pero no por esto menos traumático para las mujeres que lo padecen. Es toda conducta activa ejercida en deshonra al valor personal, donde se da aislamiento, marginación, negligencia, comparaciones destructivas, amenazas, entre otros. Y aquí es donde se puede perjudicar el sano desarrollo, provocando la depresión, incluso el suicidio. Violencia intrafamiliar. Es una conducta activa, constante o no, de empleo de fuerza física o violencia psicológica, en donde es ejercida contra una mujer por un integrante de su grupo familiar, persona con quien pudo haber mantenido o mantiene una relación afectiva. Contexto actual y manifestaciones. En Colombia, según el Registro Único de Víctimas de 1985 a la fecha, más de 29.189 mujeres han sido víctimas de delitos contra la libertad y la integración sexual. Solo entre el 20 de marzo del 2020 y el 4 de abril del 2020, 12 mujeres fueron asesinadas, mientras que en el país entero se seguía la pista a los casos reportados por el COVID-19. No se tuvo en cuenta que los reportes de llamadas de auxilio en la línea 123 y 115 creció un 79% en comparación con los meses anteriores. Durante este tiempo, la Fiscalía recibió 578 llamadas, de las cuales 132 han sido denuncias de violencia intrafamiliar y 55 de violencia sexual. Es probable que la pandemia del COVID-19 debilite la labor de poner fin a la violencia de género de las siguientes maneras. Una reducción de las iniciativas de prevención y protección, así como de servicios sociales y atención, y un aumento de la incidencia de la violencia. La pandemia del COVID-19 reduce en un tercio de los avances alcanzados en aras de poner fin a la violencia de género para el 2030. Si el confinamiento se prolonga durante 6 meses, se prevén 31 millones de casos más de violencia de género. Se espera que por cada 3 meses de confinamiento haya 15 millones de casos adicionales de violencia de género. Factores de riesgo y protección. La pérdida de empleo, salarios bajos, la sobrecarga laboral, confinamiento, dependencia económica y emocional son algunos de los factores de riesgo que se presentan en los casos de violencia de género intrafamiliar. Se evidencia que hay una falta de coordinación entre las diferentes entidades oficiales y no oficiales, lo que genera que en la mayoría de los casos la información no esté delimitada según los factores que permiten validar la incidencia real de la violencia de género intrafamiliar. Este tipo de limitaciones genera que las mujeres no confíen en el manejo que se le da a esta situación y no denuncian los actos de violencia de la que están siendo víctimas. Callan y en su mayoría piensan que son juzgadas o estigmatizadas. Durante el aislamiento, las instituciones educativas han sido un medio de denuncia, prevención y detección temprana de violencia en mujeres y niñas a través de las intervenciones virtuales de las docentes y psicosociales educativos. Los procesos de intervención pueden ser manejados de manera individual o grupal, donde el principal objetivo y como parte de los resultados obtenidos se encuentra una reducción significativa de los siguientes síntomas, como el estrés postraumático, depresión, ansiedad y síntomas somáticos, aumentando su autoestima de confianza en sí mismas y el control de sus vidas.
La atención social que recibe la víctima funciona como un papel clave para la construcción y fortalecimiento de la red de apoyo que se genera, ya que se convierte en una línea de comunicación entre ella y las áreas de atención y demás instituciones. De acuerdo a los componentes de la salud mental, que definimos como el estado de bienestar, en la cual la persona es consciente de sus propias capacidades, logra afrontar las tensiones normales de la vida y es capaz de llevar a cabo de manera productiva y fructífera para hacer una contribución a su comunidad. Las víctimas de violencia intrafamiliar presentan una baja tolerancia a la relación consigo mismas. Pueden llegar a normalizarse en su experiencia, siendo sometidas a ser maltratadas y tienden a aprender a vivir con ello. Aunque en muchos de los casos no se evidencia un cambio en la interacción con los otros, las víctimas a las que se reduce la experiencia en los vínculos a causa de esta baja flexibilidad de tiempo y creatividad, por lo que dejan de vivir cada momento de manera plena y rica. Ellas sienten que aman demasiado al agresor. Aunque su relación puede ser duradera, no será satisfactoria a nivel emocional, físico o psicológico. Tienden a ser muy dependientes de su agresor y no tienen confianza en sí mismas. Viven con miedo y esconden sus sufrimientos ante los demás. Se les dificulta buscar ayuda, limitando sus emociones y dejándose dominar al punto de llegar a tomar una figura de sumisas. No poseen un sentido de libertad, ya que son prisioneras por su agresor y se rigen a cumplir lo que éste les indique. Por lo tanto, pierden la sensación de poder, ya que saben que su futuro depende de las decisiones del otro. No tienen la facilidad de generar una descripción detallada de su experiencia, no pueden reaccionar de forma adecuada, ni asumir cualquier situación que se presente de manera tranquila y consciente. Pierde la capacidad de expresión de emociones o intimidad de manera honesta, ya que en la mayoría de casos ese afecto o cariño que brindan es debido al miedo que se les genera por parte del agresor. En los casos de violencia intrafamiliar podemos identificar la baja internalización del derecho en las víctimas de sentirse bien consigo mismas al conseguir las cosas, ese derecho a sentirse orgullosas, a valorar lo que hacen por la afectación psicológica que deja consigo este tipo de violencia. El primer paso para iniciar intervención es que la mujer quiera recibir ayuda y comprenda por qué es importante la evaluación y la información que se va a recoger en sus intervenciones y cómo se va a manejar dicha información para desarrollar una terapia adecuada y una superación de los problemas que la mujer presenta por su situación de violencia. La violencia de género en el marco de la cuarentena logró incrementar las líneas de atención, en las que se ofrecen acompañamientos psicológicos y jurídicos a mujeres víctimas de distintos tipos de violencia. Sin embargo, es evidente para los diversos profesionales partícipes del acompañamiento que se incrementan las dificultades en las mujeres para atender la asesoría, por lo que se ha realizado en su mayoría los acompañamientos a mujeres que solicitan previamente la atención. La adaptación en los procesos de acompañamiento e intervención en tiempos de pandemia ha implicado retos y aprendizajes para cada profesional con enfoque y experiencia en la atención a mujeres víctimas de violencia. La complejidad que representa para las víctimas conectarse a una videollamada, la atención telefónica o incluso presencial debido a las zonas con baja infraestructura digital, adicional a esto el desconocimiento del manejo de las tecnologías nuevas de comunicación y las alertas de contagio que impiden el acompañamiento idóneo de manera presencial. Lograr abarcar las múltiples dimensiones afectadas en la pandemia es la razón por la que nos pensamos en la atención integral de salud mental que promueva la detención temprana de violencia física y psicológica en la mujer mediante técnicas de intervención y espacios de promoción de la salud mental, reconciliación, valoración de sí misma, sentido de libertad y autoafirmación, a través de las redes sociales, medios de comunicación de fácil acceso y acercamiento directo para nuestra población de mujeres víctimas de violencia.